Amigos, quiero que escuchen esto con el corazón abierto, porque hoy Dios les está hablando directamente. Deja de pensar tanto y descansa en mi presencia. Sí, tantas veces corremos, calculamos, nos preocupamos y creemos que cargando con todo en nuestra mente podremos resolver la vida. Pero la verdad es que no podemos, ni siquiera con todos nuestros esfuerzos y planes, podemos sostener lo que solo Dios puede sostener. Y hoy Él te dice, detente, suelta, descansa. Mira, cuando tu mente se llena de preocupaciones, cuando cada decisión te roba el sueño, cuando cada pensamiento parece un peso imposible de llevar, allí, justo allí, es donde Dios quiere que confíes, porque Él sabe que mientras tú luchas por controlar todo, pierdes la oportunidad de experimentar su paz. Descansar en Él no es debilidad, es la señal más grande de fortaleza que existe, porque quien descansa en Dios confía en su sabiduría, en su poder y en su amor. No tienes que entender todo, no tienes que resolver todo hoy. Dios está contigo y su presencia es un refugio donde tu alma puede respirar, donde la ansiedad se disuelve y donde tu propósito se revela lentamente, sin prisas, sin temor. Cada pensamiento que liberas a Dios es una puerta que se abre a la claridad, a la fuerza y a la dirección que solo Él puede dar. Así que deja de luchar con tu mente, deja de cargar con lo que no puedes controlar, descansa en Él, siéntelo en tu corazón, permite que su paz sustituya la tormenta de tus pensamientos y recuerda, cada momento que entregas a Dios en silencio, cada oración sincera, cada instante de quietud, es un paso hacia una vida de propósito, fortaleza y confianza profunda. Hoy, Dios te está llamando a soltar la ansiedad, a calmar la mente y a habitar en su presencia, porque allí, en su presencia, tu vida encontrará descanso verdadero, dirección clara y un poder que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la mente humana se sobrecarga de pensamientos, comienza a crear un ruido interno que nos desconecta de la paz que Dios quiere otorgarnos. Cada preocupación que guardamos, cada duda que alimentamos, cada escenario que imaginamos, se acumula en nuestra mente como un peso invisible que nos impide sentir su presencia. Pensamos que resolverlo todo por nosotros mismos nos dará seguridad, pero en realidad, mientras más tratamos de controlar cada detalle, más nos alejamos del refugio que Dios ofrece. La mente tiene un límite, pero el amor y la sabiduría de Dios no tienen fin. Cuando intentamos sostener todo en nuestras manos, perdemos la oportunidad de recibir la paz que solo Él puede brindar. El pensamiento excesivo genera ansiedad, estrés y agotamiento espiritual, porque intentamos hacer lo que solo Dios puede hacer. Nos atrapamos en cadenas invisibles de preocupación, y mientras más luchamos para encontrar soluciones, más nos alejamos del descanso verdadero. La sobrecarga de pensamientos nos impide escuchar la voz de Dios, porque entre el ruido de nuestras propias ideas, las instrucciones divinas quedan difusas. Cada decisión, cada temor, cada expectativa se convierte en un obstáculo para la claridad espiritual. Por eso Dios nos invita a soltar, nos llama a reconocer que no podemos con todo y que no estamos destinados a llevar solos el peso de la vida. Al sobrepensar, creemos que nuestra mente es la fuente de la seguridad, pero en realidad es solo cuando dejamos de luchar mentalmente que abrimos espacio para que su paz nos llene. Descansar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades. Significa entender que mientras confiamos en Él, no tenemos que cargar con el control absoluto. Cada pensamiento que entregamos a Dios es un acto de fe, una señal de humildad y fortaleza interior. La mente sobrecargada nos roba la capacidad de contemplar su grandeza, nos ciega ante la evidencia de su amor y nos aleja de experimentar su consuelo profundo. Por eso aprender a detenernos, a respirar, a silenciar el ruido interno, es esencial. En la quietud, en el abandono de la necesidad de resolverlo todo por nosotros mismos, encontramos un espacio
donde la mente se aquieta y el alma se reconecta con Dios. Solo entonces, cuando dejamos que Él tome el control, podemos experimentar la paz verdadera que trasciende cualquier pensamiento, cualquier preocupación y cualquier carga que antes creíamos imposible de soltar. La sobreanalización tiene un efecto silencioso pero poderoso sobre nuestra fe, porque nos hace depender más de nuestra propia comprensión que de la guía divina. Cuando nos detenemos en cada detalle, evaluamos cada posibilidad y calculamos cada resultado, comenzamos a creer que podemos prever y controlar todo, pero la verdad es que nuestra perspectiva es limitada. Dios nos ha dado la mente para razonar, para discernir y para aprender, pero no está diseñada para cargar con el peso de todo el universo, ni para anticipar todos los caminos que la vida puede tomar. La sobreanalización nos roba la capacidad de confiar plenamente en la voluntad de Dios porque nos hace sentir que debemos resolver y comprender antes de actuar. Esta necesidad de controlar y entender cada situación refleja un corazón que no se ha rendido completamente, un espíritu que aún lucha por depender de sí mismo en lugar de depender del Señor. Cada vez que nos aferramos a nuestras propias evaluaciones y dudas, creamos un muro que nos separa de la fe. La fe verdadera no se mide por la cantidad de respuestas que podemos encontrar, sino por nuestra disposición a caminar confiando en que Dios ya ha trazado el camino correcto, incluso cuando no lo ve. La sobreanalización también genera ansiedad, porque nos centramos en lo que podría salir mal, en lo que no podemos prever y en lo que sentimos que debemos controlar. En lugar de fortalecer nuestra relación con Dios, terminamos debilitándola, porque nuestra atención se dispersa entre preocupaciones innecesarias y pensamientos repetitivos. Dios nos invita a soltar esa necesidad de entenderlo todo y a descansar en su guía. Cuando confiamos, abrimos espacio para que su paz nos llene y para que su sabiduría dirija nuestros pasos de manera que jamás podríamos planear por nosotros mismos. Liberarnos de la sobreanalización no significa dejar de pensar o de tomar decisiones, sino dejar de permitir que la duda y el miedo gobiernen nuestra mente. Significa reconocer que aunque nuestra comprensión es limitada, el amor, la sabiduría y el poder de Dios son infinitos. Al hacer esto, nuestra fe se fortalece, nuestra ansiedad disminuye y nuestra vida se alinea con la paz que solo puede venir de depender completamente de Él, permitiendo que la claridad y la dirección divina guíen cada pensamiento y cada acción. Descansar en la presencia de Dios es un acto de obediencia profunda y de entrega total, porque implica reconocer que su sabiduría y su amor son suficientes para nuestra vida. Cuando dejamos de luchar contra nuestra necesidad de control, cuando soltamos la urgencia de resolver todo con nuestra propia fuerza, nos abrimos a experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia. Este descanso no significa pasividad ni indiferencia, sino una rendición consciente de nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones a la guía divina. Es un acto de humildad y valentía, porque requiere confiar en un poder que no podemos ver con nuestros ojos, pero que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. La obediencia que se refleja en el descanso espiritual demuestra que creemos que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos los caminos por los que nos conduce. Cada momento en que permitimos que su presencia llene nuestra vida, se produce una transformación silenciosa pero poderosa. La ansiedad pierde fuerza, la confusión se disipa y el corazón encuentra estabilidad. Descansar en Dios es un recordatorio constante de que no somos responsables de cargar con todo el peso de la vida. Nuestra tarea es confiar, mientras Él obra en nuestro favor. Es en esta entrega donde descubrimos que la verdadera fuerza no proviene de nuestro esfuerzo, sino de nuestra capacidad de permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. La presencia divina tiene la habilidad de aquietar los pensamientos más agitados y de proporcionar claridad en medio del caos. Cada oración sincera, cada instante de silencio ante Él, se convierte en un refugio donde el alma puede respirar y la mente puede liberarse del exceso de preocupación. Este descanso consciente fortalece nuestra fe y nos permite enfrentar los desafíos con confianza, porque sabemos que no estamos solos y que su guía es infalible. La obediencia que nace de este descanso es un testimonio del poder de Dios y de nuestra disposición a ser moldeados por su voluntad. No necesitamos entender cada detalle, ni tener todas las respuestas,
Porque descansar en su presencia nos conecta con una fuente infinita de sabiduría, amor y propósito. Cuando aprendemos a descansar de esta manera, cada aspecto de nuestra vida comienza a alinearse con la paz, la claridad y la dirección divina, demostrando que la obediencia y el descanso son inseparables en el camino de la fe y la fortaleza espiritual. Cada preocupación que guardamos en nuestro corazón y cada temor que permitimos que se quede en nuestra mente representan oportunidades para acercarnos más a Dios, para confiar más plenamente en Él y para entregarle aquello que creemos que debemos cargar por nosotros mismos. Muchas veces nos resistimos a soltar esas cargas. Pensamos que si las dejamos ir, perderemos el control de nuestras vidas. Pero la verdad es que mantenerlas solo nos aleja de la paz que Dios quiere ofrecernos. Cada preocupación es un llamado silencioso de Dios a depositar nuestra confianza en Él, a reconocer que su poder y su amor son suficientes para sostenernos incluso en los momentos más difíciles. Cuando entregamos nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras dudas a Dios, no estamos siendo débiles, estamos demostrando una fe que trasciende la lógica humana, una confianza que permite que su presencia transforme nuestro interior. Cada pensamiento obsesivo que dejamos en sus manos se convierte en un acto de fe, en un paso hacia la libertad emocional y espiritual. Porque al confiar en Él, aprendemos a descansar y a permitir que su sabiduría guíe nuestros caminos. La entrega de nuestras preocupaciones también nos enseña humildad, porque reconocemos que no tenemos el control absoluto y que nuestra capacidad es limitada frente a la inmensidad de su poder. En el momento en que decidimos confiar, incluso sin comprender completamente lo que está sucediendo, experimentamos un alivio profundo. Sentimos cómo la carga que creíamos imposible de llevar se aligera y cómo la claridad y la paz reemplazan la confusión y la ansiedad. Dios desea que cada uno de nosotros aprenda a entregar lo que nos agobia, a dejar de aferrarnos a lo que no podemos controlar y a permitir que su amor nos sostenga en cada situación. Cada preocupación que entregamos no se pierde, se transforma en una oportunidad para que Dios nos muestre su fidelidad, para que su poder se manifieste y para que nuestra vida se alinee con su propósito. Esta práctica constante de soltar y confiar fortalece nuestra relación con Él, nos enseña paciencia y nos permite reconocer su acción en lo cotidiano. Así, lo que antes era una fuente de estrés se convierte en un recordatorio del cuidado divino, de que Dios está presente, atento a nuestras necesidades y dispuesto a sostenernos mientras aprendemos a descansar en su infinita sabiduría y amor. La verdadera fuerza espiritual no se mide por nuestra capacidad de soportar cargas o resolver problemas por nosotros mismos, sino por nuestra disposición a dejar que Dios guíe cada paso de nuestra vida. Cuando intentamos controlar todo, cuando sentimos que debemos tener la respuesta perfecta para cada situación, en realidad estamos mostrando debilidad espiritual, porque confiamos más en nuestras propias fuerzas que en el poder infinito de Dios. La fortaleza auténtica surge cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que nuestra comprensión es limitada frente a la sabiduría divina. Al entregar el control de nuestras decisiones, de nuestras preocupaciones y de nuestros miedos, permitimos que Dios actúe con libertad en nuestra vida. Cada vez que soltamos la necesidad de manejarlo todo, demostramos confianza en su dirección, en su plan perfecto y en su amor inmutable. Esta entrega consciente es la señal más clara de fortaleza interior, porque no cualquier persona puede rendirse plenamente sin sentir temor, incertidumbre o inseguridad. Solo quienes tienen fe verdadera comprenden que descansar en Dios y permitir que Él guíe su camino es más poderoso que cualquier esfuerzo humano. La fuerza espiritual también se refleja en la capacidad de mantener la calma en medio de las dificultades, de no dejar que la ansiedad o el miedo dicten nuestras acciones. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio de la tormenta, encontramos claridad y estabilidad, porque sabemos que Él tiene el control absoluto. Esta confianza nos permite actuar con propósito y determinación, sin cargar con el peso de la incertidumbre, porque hemos aprendido a depender de una guía superior. Además, dejar que Dios guíe nuestros pasos
nos protege de decisiones apresuradas, de errores que podrían surgir de nuestra limitada visión y nos coloca en el camino correcto hacia el cumplimiento de su voluntad. La verdadera fortaleza espiritual no busca la aprobación del mundo ni la evidencia inmediata de éxito, busca obediencia, fe y paz interior. Cada acto de rendición, cada momento en que confiamos en su dirección, fortalece nuestro carácter y nos acerca más a la imagen de quienes Dios quiere que seamos. Así, aprender a soltar el control y permitir que Él guíe nuestra vida se convierte en la manifestación más auténtica de poder, seguridad y propósito, demostrando que la fuerza real no está en nuestra capacidad de cargar con todo, sino en nuestra disposición a confiar plenamente en la voluntad divina. Pensar en exceso refleja más miedo que sabiduría y más inseguridad que fuerza, porque cuando nuestra mente está constantemente ocupada en anticipar problemas, buscar soluciones imposibles o controlar resultados, estamos revelando una falta de confianza en el plan perfecto de Dios. La sobrecarga de pensamientos no es un signo de inteligencia o preparación, sino un reflejo de ansiedad y desconfianza. Por el contrario, descansar en Dios y soltar la necesidad de entenderlo todo es una señal de verdadera valentía y quien confía en Él, aunque no comprenda cada detalle, demuestra una fortaleza interna que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. La fe genuina no teme a la incertidumbre porque reconoce que Dios sostiene el futuro y que su guía es infalible. Pensar demasiado nos atrapa en un ciclo de dudas y preocupaciones, donde la mente nunca encuentra descanso y el corazón nunca siente paz. Cada minuto que gastamos tratando de prever y controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance es un minuto que podríamos invertir en acercarnos más a Dios, en escuchar su voz y en experimentar su presencia sanadora. La valentía espiritual surge cuando dejamos de depender de nuestra propia comprensión limitada y nos entregamos a la dirección de Dios, permitiendo que su sabiduría guíe nuestras decisiones y que su paz gobierne nuestras emociones. Aprender a descansar en Él no significa ser pasivo o indiferente ante la vida, sino actuar con confianza, claridad y propósito, sabiendo que cada paso que damos en su voluntad está protegido y bendecido. Cuando dejamos de pensar en exceso, abrimos espacio para recibir revelación divina, para discernir con claridad y para actuar con firmeza sin el peso de la ansiedad o del miedo. La fuerza del alma se mide en la capacidad de soltar la necesidad de control y de confiar plenamente en aquel que nunca falla. Cada pensamiento que entregamos a Dios es un acto de fe que nos libera de la tensión interna y nos conecta con una paz profunda y duradera. De esta manera, la confianza en Él se convierte en nuestra mayor fortaleza, y la valentía verdadera no es enfrentar la vida solos, sino aprender a caminar con seguridad en su presencia, descansando en su amor y permitiendo que su guía transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas poderosas para aquietar la mente porque nos conectan directamente con la fuente de paz y sabiduría infinita. Cuando nuestros pensamientos se agitan, cuando la ansiedad nos invade y la preocupación parece no dejarnos respirar, detenernos en oración y reconocer que necesitamos ayuda que va más allá de nuestras fuerzas. No se trata simplemente de palabras repetidas o de rituales vacíos, sino de un encuentro genuino con Dios, donde abrimos nuestro corazón, compartimos nuestras cargas y dejamos que su presencia transforme nuestro interior. Meditar en su palabra nos permite enfocarnos en verdades eternas, nos recuerda que Él está en control y que su amor nunca nos abandona. Mientras nuestra mente se sumerge en sus promesas, cada pensamiento turbulento comienza a perder su poder y la claridad reemplaza la confusión. La oración no solo libera nuestra mente, sino que fortalece nuestro espíritu, porque cada palabra dirigida a Dios es un acto de confianza y rendición. La meditación en la palabra nos enseña a pensar menos en lo que nos preocupa y más en lo que Dios ha prometido, moldeando nuestra perspectiva y alineando nuestros deseos con su voluntad. Cada pasaje que recordamos, cada versículo que repetimos en el corazón, se convierte en un ancla que nos mantiene firmes incluso en medio de la tormenta. Al practicar la oración y la meditación de manera constante, aprendemos a soltar la necesidad de controlar, a dejar de sobreanalizar
y a confiar en que su guía es suficiente para cada situación. Este ejercicio espiritual también nos da fuerza para enfrentar decisiones difíciles, porque nuestra mente, ahora calmada y centrada en Dios, puede discernir con claridad lo que antes parecía confuso. La constancia en la oración y en la meditación crea un espacio donde la paz de Dios se hace tangible, donde los miedos se disuelven y donde la confianza reemplaza la duda. Con el tiempo nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y nuestra mente encuentra un descanso que no depende de las circunstancias externas. Así la oración y la meditación se convierten en hábitos sagrados que nos permiten vivir cada día con serenidad, claridad y propósito, recordándonos que la verdadera fortaleza se encuentra no en el control humano, sino en la entrega constante a la presencia amorosa y sabia de Dios. La presencia de Dios tiene un poder transformador sobre el corazón humano, capaz de calmar la ansiedad, disipar la confusión y otorgar claridad, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, permitimos que su paz penetre en lo más profundo de nuestro ser, tocando áreas que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Esta presencia no es algo que se experimenta superficialmente. Es un encuentro que renueva la mente, fortalece el espíritu y refresca el alma. En medio de las dificultades, cuando la mente se siente atrapada en preocupaciones y la carga parece demasiado pesada, detenerse y habitar en su presencia nos brinda un respiro vital. La claridad que proviene de este descanso espiritual nos permite ver situaciones desde una perspectiva divina, comprendiendo que cada desafío tiene un propósito y que ningún detalle escapa a su cuidado. Cuando nuestra atención se centra en Él, la confusión se disipa y la dirección correcta se hace evidente, porque Dios ilumina nuestro camino con su sabiduría perfecta. Su presencia también transforma las emociones, suavizando los temores, disipando los resentimientos y reemplazando la inquietud con serenidad. No se trata de negar la realidad de las dificultades, sino de reconocer que aunque no podamos controlar todas las circunstancias, podemos elegir habitar en la paz que solo Dios ofrece. Cada momento que pasamos en su presencia es un recordatorio de que no estamos solos y de que su amor incondicional nos sostiene en todo tiempo. Esta conexión profunda nos da fuerza para enfrentar los retos sin dejarnos dominar por la ansiedad o la desesperación, porque entendemos que nuestra seguridad y nuestro propósito no dependen de nuestra capacidad humana, sino de su guía divina. Al permitir que su presencia llene cada pensamiento y cada emoción, comenzamos a experimentar una renovación interior que se refleja en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. La claridad y la paz que recibimos nos permiten actuar con confianza y discernimiento, mostrando que descansar en Dios no es un acto de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. Así, su presencia se convierte en un refugio constante, un lugar donde la mente y el corazón encuentran equilibrio, donde la fe se fortalece y donde la transformación espiritual se hace evidente, recordándonos que la verdadera dirección y comprensión solo se encuentran cuando dejamos que Dios habite plenamente en nosotros. El descanso espiritual no es un acto de pasividad ni una señal de debilidad. Es en realidad un movimiento consciente hacia la paz y la confianza divina que revela la profundidad de nuestra fe. Mientras el mundo nos impulsa a luchar constantemente, a mantenernos ocupados y a controlar cada detalle de nuestras vidas, Dios nos invita a detenernos, a soltar la necesidad de manejarlo todo y a descansar en su presencia. Este descanso implica reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que solo en su guía encontramos verdadera seguridad. Al rendirnos, no dejamos de actuar. Al contrario, nuestras acciones se vuelven más efectivas porque están alineadas con su voluntad y no con nuestra comprensión limitada. Cada momento de quietud y entrega es un acto de fe, una declaración silenciosa de que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos los caminos que nos conduce. El descanso espiritual nos permite observar la vida desde una perspectiva más elevada, sin dejarnos arrastrar por la ansiedad, la prisa o la confusión. Al soltar la necesidad de controlar, abrimos espacio para que la claridad divina entre en nuestra mente y descubrimos soluciones y caminos que antes nos parecían imposibles.
Este descanso también fortalece nuestro espíritu, porque nos enseña a depender de Dios de manera constante, reconociendo que nuestra fuerza no reside en nuestra capacidad de resolver problemas, sino en nuestra disposición a permitir que Él actúe en nuestra vida. Además, descansar espiritualmente nos prepara para enfrentar desafíos con mayor serenidad, porque nuestra confianza ya no depende de circunstancias externas, sino de un fundamento inquebrantable en su amor y su sabiduría. Aprender a descansar de esta manera nos libera del agotamiento mental y emocional que proviene de intentar sostener cargas que no nos corresponden y nos permite experimentar una paz profunda que transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Cada instante que dedicamos a habitar en su presencia es una inversión en nuestra fortaleza interior y en nuestro propósito divino, porque mientras descansamos, somos moldeados, renovados y guiados hacia la plenitud que solo Él puede ofrecer. Así, el descanso espiritual se convierte en una práctica poderosa que nos conecta con la paz, la claridad y la dirección de Dios, mostrando que la verdadera fuerza no se encuentra en el esfuerzo constante, sino en la entrega consciente a su voluntad y en la confianza absoluta en su guía. Dios nos invita a soltar la necesidad de entenderlo todo, porque nuestra mente humana es limitada y no puede abarcar la magnitud de sus planes. Muchas veces queremos tener todas las respuestas antes de actuar, queremos anticipar cada resultado y comprender cada detalle, pero esto nos aleja de la serenidad que solo se encuentra en confiar plenamente en Él. Al intentar controlar lo que escapa de nuestro alcance, creamos tensión, ansiedad y un peso innecesario sobre nuestros hombros, creyendo que nuestra seguridad depende de nuestra capacidad para resolverlo todo. Sin embargo, el llamado de Dios es a descansar, a soltar la carga de la comprensión absoluta y a abrazar la paz que proviene de su soberanía. Confiar en su plan perfecto no significa que dejemos de actuar o de tomar decisiones, sino que nuestras acciones se fundamentan en la fe, en la certeza de que Él está trabajando incluso en lo que no podemos ver. La verdadera libertad espiritual surge cuando reconocemos que no necesitamos tener el control de cada detalle, que no necesitamos entender cada paso del camino para avanzar con seguridad. Al entregar nuestra necesidad de saber, abrimos espacio para que Dios nos guíe, para que su sabiduría ilumine nuestro camino y para que su paz llene nuestro corazón. Esta rendición consciente nos permite caminar con confianza, sin el miedo que surge de la incertidumbre, porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y que cada circunstancia se encuentra bajo su mirada cuidadosa. Aprender a confiar, incluso cuando no comprendemos, fortalece nuestra fe, nos libera de la ansiedad y nos enseña a depender de la guía divina. Cada vez que dejamos ir la necesidad de entenderlo todo, experimentamos un alivio profundo, una calma que nos permite discernir mejor, tomar decisiones más claras y vivir con un propósito más alineado con la voluntad de Dios. Esta práctica nos recuerda que nuestra capacidad humana es limitada, pero que el poder, la sabiduría y el amor de Dios no conocen fronteras. Así, soltar la necesidad de comprenderlo todo no es un signo de ignorancia, sino un acto de fe profunda, de valentía espiritual y de confianza absoluta en aquel que sostiene el universo y dirige nuestra vida hacia un destino lleno de propósito, paz y bendición. La claridad mental y la dirección en la vida llegan cuando permitimos que Dios nos libere del exceso de pensamientos, porque nuestra mente, cuando está sobrecargada, tiende a confundirnos y a desviarnos del camino correcto. Muchas veces creemos que cuanto más analizamos, más controlamos nuestra vida, pero en realidad, la sobreabundancia de pensamientos nos impide percibir la guía divina y nos hace depender de nuestra limitada comprensión. Dios desea que aprendamos a soltar, a confiar en su sabiduría y a permitir que su espíritu ilumine nuestro camino, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Cuando nos entregamos a Él, la ansiedad disminuye, la mente se aquieta y surge una claridad que no proviene del esfuerzo humano, sino de la paz que solo Él puede ofrecer. Esta liberación nos permite discernir con mayor precisión lo que es correcto y lo que no lo es, y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con su voluntad, en lugar de decisiones impulsadas por el miedo, la incertidumbre o la presión externa. Además, cuando dejamos que Dios actúe, nos liberamos del peso de cargar con la vida solos, y cada preocupación que antes nos agobiaba se transforma en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza.
La claridad que proviene de confiar en Dios no es temporal ni superficial, es profunda, estable y duradera, porque se funda en la certeza de que Él está en control absoluto. Cuando nuestra mente se aquieta en su presencia, somos capaces de reconocer oportunidades, evitar trampas y caminar con seguridad hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Esta paz interior no significa que los problemas desaparezcan, sino que nuestra perspectiva cambia y somos capaces de enfrentarlos con confianza, sabiendo que no estamos solos. Aprender a depender de su guía y a soltar la necesidad de controlar todo nos enseña paciencia, humildad y fortaleza, cualidades que fortalecen nuestra vida espiritual y emocional. Cada instante en que nos rendimos a su dirección es un paso hacia una vida más plena, más clara y más alineada con la intención divina. Al permitir que Dios nos libere del exceso de pensamientos, no solo encontramos claridad mental, sino también un sentido renovado de propósito, dirección y seguridad, demostrando que la verdadera sabiduría y fortaleza se manifiestan cuando confiamos plenamente en Él y dejamos que su luz guíe cada pensamiento y cada acción en nuestra vida, La fe no consiste únicamente en creer en Dios, sino en confiar plenamente en que Él está obrando en nuestra vida, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Muchas veces nos sentimos frustrados porque no entendemos cómo se están desarrollando las cosas, porque las respuestas parecen tardar o porque los planes que tenemos en mente no se cumplen según nuestro calendario. Sin embargo, la verdadera fe se manifiesta cuando continuamos caminando con confianza, aún sin evidencia tangible, reconociendo que Dios tiene un propósito mayor que nuestra visión limitada. Confiar en Él significa soltar la necesidad de controlar cada circunstancia, aceptar que no tenemos todas las respuestas y permitir que su sabiduría dirija nuestros pasos. Cada momento de incertidumbre es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, para aprender a depender de su guía y para descubrir que su tiempo y su manera son perfectos, aunque diferentes a lo que nosotros imaginamos. Cuando mantenemos nuestra fe, incluso frente a la duda o la dificultad, demostramos que nuestra confianza no está basada en las circunstancias, sino en la certeza de su amor y fidelidad. Esta confianza transforma nuestra perspectiva, porque dejamos de medir la obra de Dios por resultados inmediatos y empezamos a reconocer su acción en formas sutiles pero poderosas. La fe también nos protege del desaliento, porque nos recuerda que cada prueba, cada retraso y cada desafío forma parte de un plan mayor que busca nuestra bendición y crecimiento espiritual. Aprender a confiar sin ver los resultados nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz, porque comprendemos que nuestra responsabilidad es seguir obedeciendo y confiando mientras Dios produce los frutos de su obra en el momento perfecto. Cada acto de confianza en medio de la incertidumbre fortalece nuestra fortaleza interior y nos acerca más a la plenitud que Él ha prometido. La fe verdadera es activa, no pasiva. Es una decisión consciente de creer que Dios está trabajando aun cuando los ojos humanos no perciben el movimiento. Confiar en su obra nos permite soltar la carga de la preocupación, caminar con seguridad y mantener la esperanza viva en nuestro corazón. Así, la fe se convierte en la fuerza que nos sostiene, nos guía y nos transforma, recordándonos que Dios nunca falla y que su propósito se cumplirá, aunque aún no podamos verlo con claridad. La liberación emocional comienza cuando aprendemos a dejar de luchar contra aquello que no podemos controlar y a soltar el peso que hemos cargado durante tanto tiempo. Muchas personas se aferran a heridas del pasado, resentimientos, miedos y expectativas incumplidas, creyendo que al mantenerlos cerca pueden protegerse o manejar la vida de manera más segura. Sin embargo, esta lucha constante solo genera más ansiedad, dolor y agotamiento espiritual. Dios nos invita a soltar esas cargas, a entregar lo que nos oprime y a confiar en que Él puede transformar cada experiencia, cada herida y cada dificultad en una fuente de fortaleza y aprendizaje. La liberación emocional no significa ignorar los problemas o fingir que no existen. Significa reconocer que nuestra capacidad de control es limitada y que necesitamos depender de su guía y de su amor. Cuando dejamos de resistirnos, abrimos espacio para que la paz divina penetre en nuestro corazón, suavizando la ansiedad, eliminando el resentimiento y trayendo claridad a nuestra mente.
Cada vez que soltamos un pensamiento obsesivo, un miedo persistente o una preocupación que nos consume, estamos demostrando fe y confianza en que Dios puede manejar aquello que nosotros no podemos. Esta práctica de entrega consciente nos permite experimentar un alivio profundo porque ya no estamos luchando solos y nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en nuestra capacidad de resistir, sino en nuestra disposición a permitir que Dios actúe en nuestra vida. La liberación emocional también nos enseña humildad, porque nos recuerda que no podemos resolverlo todo y que está bien depender de su sabiduría y poder. Al liberar nuestro corazón, nuestra mente encuentra claridad, nuestras decisiones se vuelven más acertadas y nuestro espíritu se fortalece, porque cada carga que dejamos en manos de Dios se transforma en una oportunidad para crecer y avanzar. Este proceso continuo de soltar y confiar fortalece nuestra resiliencia, nos enseña paciencia y nos permite experimentar una vida más equilibrada y centrada. Con cada acto de entrega, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra alma comienza a reflejar la paz, la confianza y la fortaleza que provienen de habitar plenamente en su presencia. Así, la liberación emocional se convierte en un camino hacia la libertad interior, demostrando que soltar aquello que no podemos controlar no es debilidad, sino un acto de fe y valentía que nos acerca a la plenitud que Dios quiere para nosotros. Cada momento de quietud con Dios es una inversión profunda en nuestra fortaleza interior y en el propósito eterno que Él ha colocado en nuestras vidas. A menudo creemos que estar ocupados, planificando, resolviendo problemas o persiguiendo metas es la manera de construir fuerza, pero la verdadera fortaleza espiritual se cultiva en la calma, en la entrega y en la conexión consciente con su presencia. Cuando nos detenemos para estar con Dios, aunque solo sea por unos instantes, abrimos un espacio donde nuestra mente puede descansar, donde nuestro corazón puede liberarse de cargas innecesarias y donde nuestra alma puede recibir dirección y claridad. Esta quietud no es pasividad, es un acto de fe, un reconocimiento de que nuestra fuerza y nuestra sabiduría provienen de Él y no únicamente de nuestros propios esfuerzos. Cada momento en su presencia nos enseña paciencia, porque aprendemos a esperar sin ansiedad y a confiar sin reservas, entendiendo que su tiempo es perfecto y que cada circunstancia se mueve bajo su guía. La quietud con Dios también refuerza nuestra identidad, recordándonos quiénes somos a sus ojos y cuál es nuestro propósito. Cuando nos alejamos del ruido del mundo y de la presión de nuestras propias expectativas, comenzamos a percibir la verdad de que no necesitamos probar nada a nadie. Nuestra valía y nuestro destino están asegurados en su plan. Además, esta práctica constante de detenernos y habitar en su presencia fortalece nuestra resiliencia emocional, porque nos permite procesar nuestras emociones con claridad y discernimiento, evitando que la ansiedad, la frustración o el miedo controlen nuestras decisiones. Cada instante de quietud es un recordatorio de que Dios es la fuente de todo entendimiento, paz y fortaleza, y que al invertir tiempo en Él, estamos preparando nuestro corazón y nuestra mente para enfrentar cualquier desafío con confianza y propósito. La presencia divina actúa como un ancla en medio de la tormenta, estabilizando nuestras emociones, iluminando nuestro camino y recordándonos que no estamos solos. Así, cada momento de silencio y entrega se convierte en un acto transformador que nos conecta con la dirección divina, nos fortalece interiormente y nos alinea con el propósito eterno que Dios tiene para nuestra vida. Aprender a valorar y practicar estos instantes de quietud nos permite caminar con seguridad, confianza y paz, demostrando que la verdadera fortaleza no se encuentra en la actividad constante, sino en la rendición consciente y en la intimidad con aquel que sostiene nuestro destino. Descansar en Dios nos conecta con nuestra verdadera identidad porque nos recuerda quiénes somos a sus ojos y cuál es el propósito que Él ha puesto en nuestra vida. A menudo nos definimos por nuestras circunstancias, nuestros logros o las opiniones de los demás, pero la verdadera identidad no se encuentra en lo que hacemos o en cómo nos perciben, sino en nuestra relación con aquel que nos creó con intención y amor. Cuando aprendemos a soltar la necesidad de controlar, a dejar de sobreanalizar y a descansar en su presencia, comenzamos a descubrir una fortaleza interna que no depende de factores externos ni de la aprobación humana. Esta conexión profunda nos permite reconocer nuestra valía y nos libera del miedo, la ansiedad y la inseguridad que surgen cuando intentamos sostener nuestra identidad por nosotros mismos.
Cada momento que pasamos confiando en Él y descansando en su presencia es una oportunidad para que nuestro corazón se alinee con la verdad divina, para que nuestra mente se aquiete y para que nuestro espíritu encuentre paz. Descansar en Dios también nos ayuda a priorizar lo que realmente importa, porque nuestra perspectiva se renueva y comenzamos a ver la vida con claridad, entendiendo que los desafíos y pruebas son parte de un plan mayor diseñado para fortalecernos y guiarnos hacia nuestro propósito eterno. A través de esta práctica de entrega y confianza, la ansiedad y el miedo pierden su poder sobre nosotros y podemos enfrentar cada día con seguridad, convicción y dirección clara. La verdadera identidad que descubrimos en Dios no es temporal ni circunstancial, es constante, firme y basada en su amor inmutable. Esto nos da la libertad de actuar con autenticidad, sin necesidad de impresionar, controlar o complacer al mundo, porque nuestra confianza está en Él y no en nosotros mismos. Además, descansar en su presencia nos permite escuchar su voz con mayor claridad, discernir su voluntad y caminar en alineación con sus planes. Cada instante de paz, cada momento de entrega consciente fortalece nuestra fe y nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito que trasciende cualquier dificultad o limitación humana. Al conectar con nuestra verdadera identidad en Dios, nuestra mente se aquieta, nuestro corazón se fortalece y nuestro espíritu encuentra un ancla firme, demostrando que la paz, la confianza y la claridad solo se encuentran cuando descansamos plenamente en aquel que nos creó, nos conoce y nos guía con amor eterno. Hermanos, todo lo que hemos explorado hoy nos lleva a una verdad profunda y transformadora. La paz, la claridad y la fortaleza que anhelamos no se encuentran en nuestra capacidad de controlar, en nuestra mente inquieta o en nuestros propios esfuerzos, sino en descansar plenamente en la presencia de Dios. Cada pensamiento que soltamos, cada preocupación que entregamos, cada instante que dedicamos a confiar en Él, nos acerca más a la libertad emocional, a la fuerza interior y al propósito eterno que nos ha sido prometido. Dios no nos llama a cargar con la vida solos, ni a resolverlo todo con nuestra limitada comprensión. Nos llama a soltar, a confiar y a habitar en su paz. Hoy, mientras escuchas estas palabras, Dios te está diciendo: deja de pensar tanto, deja de luchar con tus miedos y ansiedades y descansa en mi presencia, porque en ese descanso encontrarás claridad donde antes había confusión, fuerza donde antes había debilidad y dirección donde antes había incertidumbre. No permitas que la sobrecarga de pensamientos robe la vida que Él ha diseñado para ti. Su presencia es tu refugio, tu guía y tu fuente de poder inagotable. Entrega tu mente, tu corazón y tus preocupaciones y permite que su amor transforme cada área de tu vida. Este acto de fe, de entrega y de confianza no solo cambiará tu presente, sino que cimentará tu espíritu para todo lo que está por venir. Recuerda, la verdadera fortaleza no está en controlar la vida, sino en rendirse a aquel que sostiene el universo.